Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio de reflexión. Yo soy Sara Polo y bueno, esta es mi presentación. Ser docente en clave inclusiva, reflexiones sobre el rol educativo en la construcción de una escuela igualitaria. Ok, me gustaría empezar con una idea sencilla pero muy importante, que es la de enseñar lengua y literatura no es un acto neutral y en realidad nunca lo ha sido. Porque cuando elegimos qué textos se leen en clase, cuando decidimos qué autores forman parte del temario o incluso cuando formulamos las preguntas del comentario de texto, estamos transmitiendo mucho más que contenidos académicos. Estamos transmitiendo una forma de entender la cultura, la historia y también las relaciones de poder. La enseñanza de la literatura ha ocupado históricamente un lugar privilegiado en la construcción de imaginarios culturales. A través del canon literario, de los manuales escolares y de las prácticas de aula, no solo se transmiten competencias lingüísticas, sino que también se transmiten modelos de subjetividad, jerarquías simbólicas y marcos de interpretación del mundo. En este sentido, resulta útil recordar la noción de conocimiento situado de la filósofa Donna Haraway. Según esta idea, todo conocimiento se produce desde una posición concreta, histórica y política. Esto significa que nuestras selecciones de textos, nuestras interpretaciones y nuestras bibliografías nunca son completamente neutras. Sin embargo, durante mucho tiempo, la enseñanza literaria se ha presentado como si lo fuera, como si el canon fuera simplemente una lista natural de grandes obras universales. Pero cuando observamos este canon con detenimiento, vemos que ha sido construido principalmente desde parámetros androcéntricos, eurocéntricos y heteronormativos. Por eso, en esta ponencia se propone reflexionar sobre tres cuestiones principales. Primero, la ausencia o presencia limitada de autoras y perspectivas feministas en la enseñanza de la literatura. Segundo, la importancia de incorporar una mirada interseccional en el aula. Y tercero, cómo todo esto implica repensar la identidad docente en lengua y literatura desde una perspectiva más inclusiva. Ok. Cuando hablamos de educación inclusiva hoy en día, ya no nos referimos únicamente a la atención a la diversidad funcional. El concepto se ha ampliado mucho más y ahora implica transformar las culturas educativas, las políticas institucionales y las prácticas de aula para eliminar barreras a la participación. Sin embargo, para comprender realmente cómo se producen las exclusiones en el aula de literatura, necesitamos añadir otro marco de análisis, la interseccionalidad. Este concepto fue formulado por la jurista Kimberlé Crenshaw, que es la que tenemos aquí en la imagen, y nos ayuda a entender cómo diferentes formas de desigualdad, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual o la capacidad, no actúan de forma aislada, sino que se entrecruzan. Cuando llevamos esta perspectiva al aula literaria, empiezan a aparecer varias preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿qué autoras aparecen en nuestros programas? ¿De qué contextos sociales proceden? ¿Qué tipos de historias se consideran dignas de estudio? ¿Quién queda fuera de ese marco? Si observamos muchos manuales de historia literaria, encontramos patrones bastante claros. Autoridades masculinas muy consolidadas, pocas autoras, escasa diversidad cultural y prácticamente ausencia de determinadas experiencias. Esto se traduce, por ejemplo, en la invisibilización de autoras racializadas o de clases populares, en la ausencia de narrativas LGTBIQ+, o en la falta de personajes con diversidad funcional, que no aparecen como metáforas o estereotipos. Por eso, la inclusión en literatura no consiste solo en añadir nombres al final del programa, implica cuestionar los criterios que han definido históricamente qué textos eran considerados importantes. Ok. Canon y poder. Aquí encontramos un punto central, el canon literario.
A menudo hablamos del canon como si fuera una lista objetiva de grandes obras, pero en realidad el canon es una construcción histórica que responde a reglas de poder, instituciones académicas, procesos editoriales y también a ideologías culturales. La crítica literaria feminista ha mostrado cómo muchas escritoras fueron excluidas del canon o interpretadas desde marcos que reducían su importancia. Un ejemplo interesante es el caso de autoras como Rosalía de Castro o Concepción Arenal, que durante mucho tiempo ocuparon posiciones marginales dentro de los relatos oficiales de la historia literaria. No se trata solo de ausencia, sino también de cómo se les ha leído. Entonces, desde la teoría feminista, la filósofa Judith Butler explica que las normas sociales determinan qué vidas y qué discursos resultan inteligibles. Lo que no encaja dentro de esas normas tiene que quedar fuera del marco de lo legítimo. Si trasladamos esta idea al canon literario, vemos que algunas voces no solo fueron excluidas, directamente se volvieron difíciles de imaginar dentro de la tradición oficial. Por eso repensar la enseñanza de la literatura no significa eliminar el canon, sino comprender cómo se ha construido y abrir la posibilidad a revisarlo. Vale. En este punto resultan muy útiles algunas pedagogías feministas dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Bell Hooks plantea que enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en crear espacios donde el alumnado pueda relacionar los textos con su experiencia y desarrollar conciencia crítica. En una clase de literatura esto puede traducirse en algo bastante concreto. Por ejemplo, analizar cómo se construyen los personajes femeninos en una obra, observar qué relaciones de poder aparecen en los relatos, identificar silencios narrativos o preguntarnos quién cuenta la historia y desde qué posición. En esta línea también podemos recordar a Paulo Freire, quien soñaba que antes de leer la palabra aprendemos a leer el mundo. Perdón, quien señalaba que antes de leer la palabra podíamos aprender a leer el mundo. Esto significa que el análisis literario no se limita a identificar metáforas o estructuras narrativas, sino que también puede ayudarnos a comprender cómo funcionan determinadas estructuras sociales. Desde esta perspectiva, el aula literaria deja de ser solo un espacio de análisis formal y se convierte en un espacio de reflexión crítica. Okay. Bueno, desde el punto de vista de la figura del docente, ¿okay? Todo esto que estamos mencionando hasta ahora implica repasar también el papel del profesor, efectivamente, en lengua y literatura en este caso. Históricamente, el profesor ha sido visto como una especie de guardián del canon, alguien que transmite una tradición cultural considerada estable. Sin embargo, en un enfoque inclusivo, ese papel cambia. En primer lugar, el docente se convierte en mediador crítico, es decir, no se trata solo de transmitir textos, sino de contextualizarlos, problematizarlos y ampliar el repertorio de lecturas. En segundo lugar, es necesario abandonar la idea de neutralidad interpretativa. Toda interpretación parte de un marco teórico, cultural o histórico. Y reconocerlo no limita el análisis, al contrario, lo hace más transparente. Y por último, en tercer lugar, aparece una cuestión pedagógica importante, la diversidad de formas de aprendizaje. Siguiendo los principios del diseño universal para el aprendizaje, el análisis literario no tiene por qué expresarse únicamente a través del comentario escrito tradicional. También puede aparecer en presentaciones orales, proyectos creativos, dramatizaciones o incluso producciones audiovisuales. Esto amplía la participación del alumnado sin renunciar al rigor académico. Okay. Ahora bien, todo esto puede sonar muy teórico si no lo llevamos a la práctica. Por eso me gustaría compartir también algunos ejemplos que suelen funcionar muy bien en clase, que obviamente podemos hablar al final de la presentación. Dejaré también mi correo electrónico, podemos intercambiar opiniones o quizá alguien tiene otras ideas, porque ahora tampoco puedo pararme demasiado en ello.
Entonces, un primer ejemplo consiste en mantener los clásicos, pero ampliarlos. Por ejemplo, trabajar Don Quijote de la Mancha y analizar la figura de Dulcinea. Podemos preguntar al alumnado si Dulcinea existe realmente o si es una construcción narrativa creada por Don Quijote. Después, también introducir un texto de Emilia Pardo Bazán o de Rosalía de Castro y comparar cómo aparece efectivamente esta voz femenina. Una actividad que suele generar mucho interés es pedir al alumnado que reescriba una escena desde el punto de vista de Dulcinea, por ejemplo. Otro ejemplo interesante aparece en el romanticismo. En lugar de trabajar solo a Bécquer, podemos incluir también a Carolina Coronado. Entonces se puede analizar algo muy sencillo pero muy revelador: cómo aparece la mujer en los poemas de Bécquer y cómo escribe una mujer sobre sí misma en los textos de Coronado. Este tipo de comparación genera debates muy rápidos en el aula. Otro caso muy útil es trabajar la casa de Bernarda Alba desde distintos enfoques. Por ejemplo, dividir la clase en grupos: una lectura tradicional, una lectura feminista y una lectura social relacionada con la clase y la represión. Cuando el alumnado compara las interpretaciones, empieza a comprender con bastante claridad cómo funcionan las estructuras de poder dentro del texto. También es interesante introducir literatura LGTBIQ+, en diálogos con autores del canon, por ejemplo, comparando poemas de Lorca con textos de Luis Cernuda, analizando cómo aparece el deseo en contextos donde no podía expresarse abiertamente. Otra práctica muy transformadora consiste simplemente en cambiar las preguntas del comentario de texto. Además de preguntar por el tema o los recursos literarios, podemos añadir preguntas como: ¿quién tiene la voz en el texto? ¿Quién está ausente? ¿Cómo se representa el género? ¿Hay relaciones de poder? ¿Qué lectura alternativa podríamos hacer hoy en día? Este pequeño cambio modifica profundamente el tipo de análisis que se produce en clase. Y aquí aparece una idea clave de esta ponencia, que es que no se trata solo de añadir autoras, sino de cambiar las preguntas que hacemos a los textos. Okay. Evidentemente, este tipo de transformación no está exenta de dificultades. Existen programas muy cerrados, evaluaciones estandarizadas y, en algunos contextos, cierta resistencia a la perspectiva crítica. Además, la crítica feminista todavía se percibe a veces como ideológica o poco objetiva. Sin embargo, como señalan diversas investigaciones en didáctica literaria, toda crítica literaria implica una perspectiva. Siempre seleccionamos, priorizamos y jerarquizamos. Reconocerlo no debilita la enseñanza, al contrario, la hace más consciente. Okay. Para terminar, me gustaría volver a la idea inicial, y es que enseñar literatura es un acto con un enorme poder simbólico. Los textos que seleccionamos, las voces que legitimamos y las preguntas que formulamos influyen en cómo el alumnado entiende la cultura y también en cómo se entiende a sí mismo dentro de ella. La inclusión, en este sentido, no se limita a la accesibilidad metodológica. También implica representación, reconocimiento y legitimidad cultural. Enseñar literatura desde una perspectiva feminista e interseccional es, en última instancia, una forma de ampliar el campo de lo que puede ser leído, pensado y discutido, porque cada decisión en el aula abre ciertas historias y deja otras fuera. Y quizá una de nuestras tareas como docentes sea precisamente esa, la de abrir cada vez más espacio para que esas historias puedan aparecer y tener un lugar. Bueno, aquí tenemos un poquito de referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación y nada más. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico para poder intercambiar más opiniones, más propuestas didácticas y os deseo un buen día.